Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el arte prerrománico, historia del arte medieval. Y sin más demora, empezamos. Las características generales del arte prerrománico. Durante los siglos V y IX no existe una ruptura total con las instituciones, la cultura y el arte anterior, ya que se produce una continuación de la vida social, económica y artística precedente. En la Alta Edad Media hay muchos elementos que recuerdan al Bajo Imperio Romano. La Iglesia, como institución, también tiene una función muy importante, pues ejerce de mecenas y posibilita la actividad cultural y la producción artística de esta época. El arte de la Edad Media es el resultado de influencias diversas, y cada reino germánico aporta un sello propio. Esto permite hablar de arte visigótico, ostrogodo, carolingio, anglosajón, asturiano o mozárabe. Mientras en el Imperio Oriental el arte bizantino produjo obras espléndidas con Justiniano en el siglo VI, en las antiguas provincias del Imperio Romano empezó a desarrollarse la base del estilo románico. Este arte se denomina prerrománico. Se puede afirmar que es un arte técnicamente pobre, en tanto que imita los monumentos romanos y además aprovecha materiales de estos, es decir, de segunda mano, y añade temas decorativos de origen germánico como trenzados, cuerdas, estrellas. Carlomagno y el arte de la Renovatio Imperii, siglo IX. En la Navidad de 800, Carlomagno es coronado emperador por el Papa y es considerado el nuevo Constantino. Es el último descendiente de una antigua familia franca que se hizo rica en su papel de mayordomos reales. Arte como idea de la antigüedad, renovación imperial. Se considera el Novus Constantinus, estableciendo su capital en Aquisgrán. Considera la Roma Renovatia. Construye una catedral con elementos constructivos de Roma y Rávena. Puertas de bronce con decoración. Imagen ecuestre de Carlomagno. Se emplea la técnica de la cera perdida. Está hecha en bronce. Lleva la bola del mundo para demostrar que él tiene el poder del mundo. Arte medieval con incorporaciones clásicas procedentes de Roma. Aquisgrán, la Roma renovata del Novus Constantinus. Carlomagno dota a su imperio de una capital también imperial y su sede es Aquisgrán. Se recupera el urbanismo de la antigüedad a través de módulos reticulares y cuadrangulares con el cruce de sus vías principales en un punto central. Habrá un área privativa de residencia imperial donde estará el edificio de culto con muralla y cerca. Aquisgrán, antes de convertirse en capital, estaba dotado de un conjunto termal importante. Esto explica que hacia el 783, Carlomagno se dirigiera hacia ese lugar con el fin de sanarse. Al lograrlo y como símbolo de gratitud, decide establecer allí su sede central imperial. Los restos artísticos que quedan en la actualidad son dos áreas representativas, la capilla palatina y en el costado opuesto el salón del trono, el aula regia que sigue las soluciones diáfanas tardorromanas con un ábside rematado hacia occidente, absidiolas en un centro de los muros de los costados norte y sur, y una hilera de ventanas para su iluminación del interior. Se conserva la capilla palatina, hoy Catedral de Santa María. Planta centralizada, octogonal al interior que al exterior se convierte en poligonal de 16 lados. Capiteles en sus columnas son de tipo romano. La capilla palatina, levantada entre el 790 y el 805, siguiendo las pautas del Eudes u Odón de Metz. La palabra capilla viene de capa y la primera construcción de esta tipología se edifica en Aquisgrán. El tesoro más destacado de cualquier persona de la Edad Media eran las reliquias, sus tesoros espirituales. Lo más preciado que tenía el emperador era la capa de San Martín. Por esta razón decide levantar una capilla votiva monumental que sea el lugar de veneración de la reliquia más apreciada de la Galia. Se trata de un templo de planta centralizada buscando dar prestigio y cumplir la misión de capilla palatina, por lo que toman la inspiración de Rávena. Esta construcción acaba dando paso a toda una tipología arquitectónica, la de las capillas. Tras un atrio de acceso que funcionaba como pasillo de deambulación, se hallaba un arco triunfal que daba paso a la planta central de la capilla, estructurada a dos niveles, con núcleo central ortogonal y que duplica sus lados al exterior. De este modo, las soluciones de pasillo anular en planta baja
se resuelven con triángulos abiertos por bóvedas anulares, mientras que la parte superior contaba con bóvedas de arista. Este octógono central levantado a partir de materiales muy ricos. Los segmentos de paramentos están revestidos de mármoles policromos para dar sensación de lujo y de riqueza procedentes de Roma, pues el Papa Adriano I da licencia al emperador para recuperar material rico. El octógono central de los dos niveles se abren en grandes arquerías con vanos diáfanos en el cuerpo inferior y la compartimentación del espacio superior en dos registros calados por tres vanos y arcos de medio punto en el inferior. Riqueza visual a partir de las dóvelas de tonos blanquecinos y verdosos para acentuar la policromía. En la zona más occidental se hallaba la fachada flanqueada por dos torreones que dan paso a unas escaleras de caracol para ascender a la tribuna regia, el lugar desde que el emperador asistía a la oración. Allí se hallaba el trono imperial con madera y recubierto con marfil, elevado sobre 5 escalones que recuerdan al trono de Salomón. Los elementos decorativos emulan el concepto imperial. La puerta y el esquema de arco triunfal que dan entrada estaban decorados con bronce y llenos de motivos iconográficos, al igual que las asas que tenían forma de león. En el interior se reutilizan los materiales clásicos en los capiteles corintios. Templos adecuados para la liturgia estacional, contrápsides, criptas y westwork. El fenómeno de occidentalización en relación con la aparición de nuevas tipologías de plantas de iglesia. No solo es el western un fenómeno de occidentalización, sino que además se van a construir iglesias snow, con el ábside orientado hacia el oeste. Esto se debe a que dicha orientación toma como referencia la de las basílicas constantinianas de San Juan de Letrán y San Pedro del Vaticano. Por tanto, es expresión también de la renovatio, que toma como referencia ideal el siglo IV de Constantino. Por otra parte, se añade un segundo ábside a iglesias ya construidas, orientadas al este, a las que se quiere dar preeminencia a su parte occidental. Surgen así las iglesias conocidas como contraabsidales. Un ejemplo de este proceso de transición es la iglesia merovingia de San Maurice de Gaume, orientada al este, en la que a principios del siglo IX se construye un segundo ábside a occidente, que se convierte en el santuario occidental de la iglesia. Lo notable es que el ábside occidental va a ser el más importante en estas iglesias. Además, en la cripta del ábside occidental se suelen colocar las reliquias más señaladas. La iglesia más importante es la abadía de Fulda, que construye de nueva planta como iglesia contraabsidada con el ábside principal orientado a occidente. Esta iglesia además está orientada a occidente porque se quiso imitar a la Basílica de San Pedro del Vaticano, según aparece documentado, con la que tiene una relación directa. Incluso se imita con la presencia de un transepto de extraordinario desarrollo. Las iglesias contraabsidadas constituyen una nueva tipología constructiva. Pueden surgir por adaptación de una iglesia preexistente a esta nueva tipología o por construcción ex novo, como ocurre en la abadía de Fulda, cuya iglesia principal está construida a imitación de la Basílica Constantiniana de San Pedro del Vaticano, con la que estaba relacionada por razones de dependencia. En estas iglesias hay criptas bajo ambos ábsides, por tanto hay culto a las reliquias. En las iglesias carolingias adquieren mucha importancia los transeptos, incluso en algunas van a aparecer dobles transeptos. En la hipotética planta que tenía la Catedral de Colonia en el siglo IX, podemos ver cómo se sitúa un transepto delante de cada ábside. Además, hay iglesias de planta basilical, cabecera triabsidial y transepto, como la Basílica Steinbach. Con el término alemán Westwerk se designa un tipo de fachada particular de las iglesias románicas. En español se habla a veces de macizo occidental o macizo anterior u obra oeste. Es una fachada monumental casi maciza orientada al oeste, generalmente rematada por dos torres que está presente en las iglesias de la arquitectura carolingia. Se trata de una construcción que solamente puede encontrarse en el centro del Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania, Francia, Suiza, Austria, y es extraña a la arquitectura de los países de la Europa mediterránea. El western es el cuerpo arquitectónico torreado de planta rectangular, situado a occidente, que se agrega a la planta basilical.
En la época carolingia se le aplicaba la denominación de castellum o turris, vocablos estos de carácter militar. Cuando el Westward tenía 3 torres en lugar de 2, se le llamaba triturria. Los edificios se occidentalizaban desplazando el santuario hacia el extremo occidental, siguiendo la pauta de la cabecera de occidente del Vaticano de Roma. No se renuncia a la tradición de orientalizar los ábsides. Templos de tipología basilical de 1 o 3 naves y la frecuencia del uso de transeptos muy desarrollados en cuanto a la prolongación de sus lados. Un ejemplo es la abadía de Fulda, 791-816, o el oratorio de Teodulfo en Saint-Germain-des-Prés. Este oratorio contaba con un espacio centralizado a partir de 4 soportes monumentales que compartimentan 9 espacios interiores de cubrición independiente, donde destaca el elemento central que coincide con la torre monumental del exterior. Se acentúan los volúmenes para dar una visión cúbica e identificación individual. Se trata de un edificio de origen hispanogodo con cabecera de 3 ábsides hacia occidente. Saint-Maurice-de-Gaume, o la obra inicial Colonia, es el primer edificio que contaba con un transepto acordonado que no se extiende en planta y marca óptimamente la extensión del resto del muro del paramento. Estos contraábsides servían para la liturgia estacional del mundo carolingio, aquella para el que el desarrollo del culto se debía desarrollar por diversas partes del edificio, tanto en la parte interior como exterior. Un elemento fundamental en la arquitectura del Western, el macizo occidental, es una anteiglesia. Se trataba de una forma de occidentalizar los templos con una anteiglesia, tristorium, una superficie de gran corte que se estructuraba en 3 niveles. Un piso inferior que coincide con el nivel de calle que da acceso al interior, que funciona como cripta y lugar de enterramiento. Es un lugar de tránsito. Este piso servía de lugar de paso al nivel intermedio, estructurado en una planta cuadrada que se conoce como quadrum y que se abre en cada frente con 3 arcos. Este espacio estaba policromado, siendo la sede reservada para el arcángel San Miguel, el santo militar, quien es el que defiende el espacio celeste y con zona de altar independiente. Es un espacio en alto, fachada entre 2 torres. Contaba con una fachada con 2 torres a los lados y un espacio intermedio a modo de torre, pero más baja y terminada en gablete con 3 pisos de vanos que coincidían con los vanos del interior. La parte superior es la sede de la tribuna regia. Este edificio, Saint-Maurice-de-Gaume, será la base de las catedrales románicas. Otro ejemplo es la abadía de Corbeil. La abadía de Corbeil se trata del único Western carolingio conservado en su totalidad, aunque fue muy modificado en el periodo románico, como los vanos altos del cuerpo de campanas y con añadidos posteriores. Las agujas de las torres son añadidos del siglo XVII. La parte carolingia, las 2 torres gemelas laterales, levantadas entre el 873 y el 885, y el cuerpo saliente central aparecen inalteradas prácticamente. Otro elemento que se echa en falta de las formas tradicionales del Western es la torre central, que fue suprimida. La iglesia abacial, por el contrario, es actualmente barroca. Su reconocible forma con la fachada articulada y 2 torres laterales se convertirá en un modelo para los templos del románico y gótico. En esta imagen podemos ver la fachada occidental de la iglesia, que es la principal. La iglesia de Santa María del Capitolio es una de las 12 iglesias románicas de Colonia. Durante siglos fue el templo más importante de la ciudad después de la catedral. La iglesia fue fundada en el año 690 sobre las bases del templo de la Tríada Capitolina, de donde procede su nombre. La iglesia actual fue iniciada en el 1040 por la abadesa Eda, consagrada en el 1049 por el Papa electo León IX, Bruno von Worms, y finalizada en el 1065. Antiguamente la iglesia presentaba también un conjunto con 2 torres, pero tras la destrucción del siglo XVIII no fue reconstruida. En el interior se conservan importantes obras de arte como las puertas de madera, construidas hacia el 1060, la Limburger Madonna del siglo XIII, la cruz esmaltada del 1304, el lectorio del 1523 y el altar lateral con un retablo de la muerte de la Virgen de un alumno de Hans Baldung de Grien de 1521. En la nave central se puede ver un cancel renacentista de mármol negro y alabastro que data de 1523. En el centro del coro se halla el sarcófago monolítico de Santa
Pletruda, fundadora del antiguo monasterio de mujeres fundado en el lugar de la iglesia en el 717. En el altar hay una virgen entronizada de estilo bizantino de mediados del siglo XII y en la cripta, con ábside tripartito y 3 naves separadas por columnas monolíticas, se conservan las estatuas de Salvador Mundi y de la Virgen de 1466. Tipos de criptas. La cripta es un espacio arquitectónico subterráneo en el que se enterraban a los seres fallecidos. En términos medievales, una cripta es una cámara de roca, normalmente bajo el suelo de una iglesia. Las primeras criptas o grupas sagradas fueron excavadas en la roca para esconder a los ojos de los profanos las tumbas de los mártires. Más tarde, sobre estos hipogeos venerados por los primeros cristianos, se levantarán las capillas y las vastas iglesias. Después se estableció las criptas bajo los edificios destinados al culto para encerrar los cuerpos de los santos recogidos por la piedad de los fieles. Algunas iglesias fueron elevadas del nivel del suelo para albergar una cripta a nivel del suelo. Las criptas se encuentran típicamente bajo el ábside como en Saint-Germain-des-Auxerre, pero ocasionalmente se encuentran bajo las alas o las naves laterales. Las criptas fueron usadas y extendidas en principio por Europa occidental bajo el imperio de Carlomagno. Son más comunes en el temprano medieval occidental, por ejemplo en Borgoña, en Dijon y Tournus. Después del siglo X decae la necesidad de crear criptas cuando la iglesia permite conservar las reliquias en el nivel principal de la iglesia. Hay varios tipos de cripta, como la anular de tradición romana que parte de la cripta que se construye en San Pedro del Vaticano. Esta cripta es la base de la girola y la estructura de San Maurice d'Agaun. Otro modelo es la cripta mina, que intentaba socavar el subsuelo de la iglesia a través de galerías. Plantas de formas variadas como la cruciforme de la abadía de Stellbach o Saint-Germain-des-Auxerre, de solución centralizada en planta, que se erigen en honor a la Virgen al estar rematada en rotonda marial. En el siglo XI se rehizo totalmente la iglesia, pasando de una planta basilical simple a otra de 5 naves, con transepto y conservando el espacio del atrio, pero integrado con la iglesia. Durante esta época debía existir otras dependencias monásticas, pero las primeras de las que se tienen constancia son del siglo XII, con la sacristía, sala capitular y biblioteca, además de una torre campanario. Creció el culto a las reliquias y los monasterios rivalizaban en poseer las más importantes, generándose un intenso comercio de las mismas, procedente principalmente de Roma. La necesidad de crear un espacio adecuado para albergarlas, que a la vez facilitara el acceso a los devotos, condicionó una nueva organización topográfica de las iglesias. Se crearon las criptas, que terminaron por configurar una importante forma de la arquitectura medieval, las girolas. Cripta anular. Con las reliquias también llegó la forma espacial que en Roma, en San Pedro del Vaticano, existía para ellas. Era una cueva que contorneaba el círculo del ábside, y en su centro estaba la cámara, confesio, con la reliquia. Ejemplos son San Lucio de Coira o San Apolinar Nuevo de Rávena. Ya en la Catedral de Colonia, en el 870, esta fórmula había adquirido su madurez arquitectónica. El primer tipo de cripta que surge en época carolingia es el llamado cripta anular. Toma como modelo directo la cripta de San Pedro del Vaticano, reformada por el Papa Gregorio Magno a finales del siglo VI. Esta cripta se conformó mediante una galería anular, siguiendo la forma del perímetro del ábside, en cuyo centro se había un pasillo que llevaba directamente a la confesio de Pedro. Este es el modelo de las criptas absidales, un modelo directo que se toma para configurar las primeras criptas de época carolingia. Cripta mina. El deseo de las gentes de enterrarse con sus patronos hizo que el pasillo se rompiera para comunicar con edúculos secundarios, formando una especie de girola irregular, como el presbiterio de San Maurice d'Agaun. Estas necesidades llevaron también a la creación de la cripta mina, pasillo que comunica con galerías secundarias que terminan en confesiones, como la Basílica de Steinbach. Cripta baldaquino. Buscaba la creación de un amplio espacio, precedente de las iglesias subterráneas, que permitiera un ceremonial litúrgico con gran aparato, como en San Miguel de Rohr. Rotonda marital. La rotonda marital es un gran espacio al este del templo, de carácter funerario. En Saint-Germain-des-Auxerre, donde ya existía una cripta de 3 naves, se comunicó esta con una rotonda. Regularizando la planta del monasterio.
Creación de un ámbito arquitectónico adosado a la iglesia sobre el que se disponen las dependencias necesarias para la vida monástica. Esto se hace por primera vez en época carolingia. Destacará la abadía de San Gallén, 820 después de Cristo, en Suiza, con basílica contraabsidiada, que dispone de un espacio cuadrangular en su lado con claustro abierto a un jardín, en torno al que se disponen las estancias residenciales. En el costado contrario se hallaba el área de laicos y la residencia del abad. Encima de la cabecera otro espacio con patios, zona de noviciado, de función sanitaria y otro espacio para monjes ancianos. El resto del monasterio tenía función comercial, zona de almacén, entre otros. Decoración paramental de los edificios. Mosaicos y pinturas murales. Destaca la decoración del oratorio de Saint-Germain-des-Prés con 2 ángeles protegiendo el arca de la alianza y la representación de la mano de Dios. El símbolo de esa arca desde el punto de vista religioso es el vínculo que establece la divinidad con su pueblo, anunciando la segunda venida con Cristo. Se cambia el concepto de la imagen, que ahora tiene función didáctica, como herramienta de doctrina, y cuya representación es más reservada, pues no se representa la imagen sagrada como antes. Pintura al fresco, pintura mural. Importancia de la pintura mural, donde las pautas seguirán los modelos anticlásicos y antinaturales, como las pinturas de San Próculo de Naturno, con los rostros de ojos grandes y la presencia de caligrafía en todo el marco. Difícil comprensión de los temas representados. 3 hombres al lado de un columpio representaría la fuga de San Pedro de la cárcel. Otro ejemplo es el oratorio de San Benedet de Mals, donde se representa a un soldado que sostiene el atributo de su condición y frente a él un monje que lleva las maquetas del edificio, los 2 mecenas. La época dorada de la iluminación de manuscritos. Destaca la escuela palatina de Aquisgrán, que trabaja a las órdenes del emperador. Un ejemplo es el Evangelio de Godescalco, relacionado con el bautismo del primogénito del emperador por el Papa. Carlomagno manda a hacer dicho manuscrito lleno de lujo, cuyas páginas están teñidas con esencia de mures, del que proviene el púrpura auténtico, y están escritas con pintura de oro y de plata. El Evangelio de Godescalco se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Es el manuscrito más antiguo de la escuela palatina de Aquisgrán, realizado hacia el 781-783. Esta imagen de Jesucristo se inspira todavía en el tipo barbilampiño, anterior a la difusión del modo siríaco. Es un manuscrito de lujo con páginas teñidas de púrpura. Las letras están hechas con pintura de oro y de plata. El Evangeliario de Godescalco, en el que trabajó el iluminador Godescalco, del escritorio de Aquisgrán, contiene un poema escrito en minúscula carolingia, sobre el viaje de Carlomagno a Italia del 781, en el que precisamente reclutó a Alcuino. El Evangelio de San Medard de Soissons, con la recreación de la fuente bautismal a través de baldaquinos sostenidos por columnas corintias y un marco arquitectónico que nos alude a la fuente bautismal de San Juan de Letrán. Presencia de un cromatismo suave, contrastado, gradaciones y sutileza cromática que alude al mundo antiguo con la función de conmemorar su coronación como emperador. Evangeliario de la Coronación. Es un claro ejemplo del arte del retrato, donde se representa el perfil de un filósofo romano que realiza su oficio con estilo, perspectiva, ambiente de espacio. Escrito en una columna sobre pergamino de color púrpura. Repite en los evangelios la misma estructura. Letra capital rústica en la primera línea, capital cuadrada en la segunda y el resto en uncial. Todo ello en tinta dorada y complementado por marginalia en plata. Como acompañamiento, 16 arcadas de cánones eusebianos y 4 ilustraciones, una por evangelista. Las grandes ciudades episcopales también tuvieron sus escuelas, como la escuela de Reims, que buscaba el dinamismo, y los paramentos para representar la psicología de los personajes, todo a partir del trabajo con trazos cortos y rápidos. Destaca el Salterio de Utrecht. El Salterio de Utrecht es un salterio iluminado del siglo IX, que es una obra clave del arte carolingio. Es probablemente el manuscrito más valioso en los Países Bajos. Es famosa por sus 166 plumas animadas ilustraciones, y con un acompañamiento de cada salmo y los otros textos del manuscrito. Escuela de Tours con gran claridad de contenidos. Destaca la Biblia de Montergranval, con registros superpuestos donde se alude al Génesis de la Biblia.
Miniaturas como códice religioso, de poder, objetos de lujo, para manifestar la teoría del poder. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.